Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a este video y hoy vamos a hablar sobre una entrevista interesante. Va a ser una entrevista sobre competencias mediáticas que me voy a realizar a mí mismo. O sea, va a ser a mí mismo. Espero les guste. Muy bien, ahora presentaremos a nuestro entrevistado. Esta noche tenemos a el licenciado Marcelo Alejandro Ali Arenas, es psicopedagogo de profesión, y nos estará comentando un poco sobre lo que él considera pertinente a las competencias mediáticas. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a intentar analizar las competencias mediáticas. Entonces, ¿cómo quieres empezar? Bueno, licenciado, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la competencia mediática? Bueno, las competencias mediáticas son un conjunto de habilidades y actitudes, ¿no? que la persona debe desarrollar. ¿Y para qué? Para analizar de una manera prudente, razonable y productiva la información que consume. Porque si nos ponemos a pensar y si nos damos cuenta, estamos en un mar tecnológico de información. O sea, la información está al alcance de un clic. Entonces, toca ser capaces de discernir la cantidad inmensa de información que hay sobre un tema, sobre cualquier tema, ¿no?, que uno quiera investigar o saber o conocer. Entonces, en ese sentido, si cada uno ve un material en internet, tiene que ser capaz de desarrollar este análisis, de discernir la información que está consumiendo. Entonces, las personas tenemos que desarrollar estas habilidades al momento de analizar la información. Además, tener en cuenta que la información que está presente en el internet y que vemos a través de los medios, en gran parte, una gran mayoría, no es filtrada. Filtrada en el sentido de que no es analizada para ver si es apta para todo público, para ver si contiene una información real respecto a un tema, porque al estar la tecnología inmersa en el entretenimiento, sirve para poder expresar lo que cada persona quiera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias mediáticas, tenemos que ser capaces de crear un contenido mediático que tenga en cuenta que ese contenido va a influir en las personas, que va dirigido a un público y que no tiene que engañar a ese público. O sea, que sea consciente que la información que brinda sea real, sea basada en algo científico, algo real, algo comprobado, y que no tenga un tinte manipulativo. Y esto se ve bastante en los medios. Los medios de comunicación se han apropiado de esto y lo han utilizado para manipular, ¿ya? Entonces, la persona competente, mediáticamente hablando, tiene que saber discernir esa información, razonarla, analizarla y no dejarse manipular. Entonces, en eso consisten las competencias mediáticas, que esta persona sea capaz de analizar, de percibir la información, de procesarla, de razonarla y de crear un criterio propio después de ver esa información. Entonces tiene que ser capaz de elegir una información que él considere correcta y verídica. Y además
ser capaz de que una vez habiendo entendido la información que has recibido, ser capaz de dar una retroalimentación, de, de, de expresar lo que él entendió. Súper, sí, interesante lo que nos comenta. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué es una preocupación actual a nivel docente y en organismos nacionales e internacionales? ¿Por qué es una preocupación imperante las competencias mediáticas? Y bueno, es una preocupación a nivel tanto docente como... Es que es mundial la preocupación que tiene que haber, que ya hay en cuanto a este crecimiento desmedido, incontrolable de la participación de la humanidad en compartir información, sobre todo por entretenimiento y de una manera poco cautelosa en cuanto a brindar esta información, porque al ser un espacio en el que uno puede expresarse libremente, muchas veces no se toma en cuenta el impacto que pueda generar o la influencia que pueda generar. Entonces, esa es la preocupación, que si hay tantas personas metiendo información al internet, que es más fácil de alcanzar cada vez con herramientas que se siguen creando para alcanzar esta información, este consumo de información. Entonces preocupa a los docentes y a las organizaciones nacionales e internacionales en, uno, no permitir que las masas manipulen, y dos, en crear personas o criar personas, educar personas con competencias mediáticas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, los docentes tienen la preocupación permanente y cada vez más necesaria de ocuparse, ¿no? de ya dejar de preocuparse y ocuparse por este cambio que se debe hacer en los estudiantes de Bolivia, vamos a hablar en este caso, ¿no? Entonces los docentes tienen que ocuparse por subsanar este cúmulo de información y preparar a sus estudiantes para ser competentes, para que sean competentes al momento de analizar un producto mediático, ¿no? Pero ahora los organismos nacionales e internacionales están pendientes de este crecimiento coyuntural que va de la mano de la tecnología. O sea, la tecnología como medio o como herramienta para expresar lo que necesitan, lo que quieren, tanto tinte político, entretenimiento, información y demás. Tenemos en cuenta que actualmente cada vez hay menos personas preparadas para esta inundación de información no controlada, no procesada, y que genera una influencia hasta negativa, ¿no? Porque al ser la tecnología centrada tanto al entretenimiento, pues genera más distracción y genera un descenso en cuanto al desarrollo de la persona, porque si usáramos la tecnología como medio de aprendizaje o como un canal para aprender, aprovecharíamos de una manera inmensa el aprender y el desarrollo de la humanidad, de la sociedad. Entonces, esa es una preocupación importante. Si los organismos nacionales e internacionales siguen dejando de lado la importancia que tiene formar
a los estudiantes y a las personas en general en competencias mediáticas, pues vamos a seguir en un crecimiento lento en comparación al crecimiento inmenso que tiene el entretenimiento con la tecnología. Entonces va más o menos por ahí lo que se refiere a las preocupaciones actuales. Bueno, podría realizar un análisis comparativo entre las competencias digitales en el currículum educativo y las competencias mediáticas en el contexto boliviano. Y bueno, cuando analizamos estos dos componentes, a ver, la competencia digital por un lado y la competencia mediática, hay que diferenciarlo. La competencia digital se refiere a las capacidades que tiene la persona para usar, para manejar, para hacer funcionar las herramientas digitales. Estas herramientas digitales son tales como las aplicaciones, los smartphones, las tablets, entonces, todo este tipo de herramientas que contienen aplicaciones, contienen herramientas específicas para diferentes tipos de usos. Entonces, la competencia digital ha estado presente en el currículo educativo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, llegó a un estancamiento. ¿En qué momento? En el momento en el que se decidió o se vio que ya, yo soy competente digital o competente mediático, por así decirlo, cuando conozco las herramientas y las utilizo como el Word, el PowerPoint, el Excel y esto lo proyecto. Y hasta ahí llegó, ¿no ve? Entonces, no se desarrolló más. Se quedó ahí en lo básico. Actualmente hay un montón de herramientas digitales que nos sirven para mejorar este tipo de interacción y del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no se enseñan. Ahora, es diferente al hablar de competencia mediática. ¿Por qué? Porque la competencia mediática trata más de comprensión, ¿ya? Se refiere a un análisis de esta información que tenemos en el medio, en el internet, que está al alcance de un clic. Entonces, cómo la persona razona, piensa, analiza, procesa y al final genera un conocimiento, una idea sobre lo que vio, escuchó, percibió a través de estas herramientas digitales mediante internet, ¿no? Entonces, es distinto. Ahora, si nos entramos al contexto boliviano, las personas, o sea, y no solo en el contexto boliviano, en todo el mundo en sí, las personas están con un cúmulo de información que se ve en Facebook, que se ve en YouTube, que se ve en Instagram, ahora en TikTok y otras aplicaciones más de difusión y de opinión en las que los creadores de contenidos pueden expresar lo que piensan, lo que sienten y lo que creen. Entonces, esto genera influencia, todas estas cosas generan influencia en las personas y estas influencias pueden hacer tomar decisiones a la ligera o hacer tomar decisiones equivocadas. Entonces, la influencia que hay, la influencia mediática, es peligrosa cuando la persona que está recibiendo es un crédulo, es alguien que no analiza la información y directamente la recibe y se la cree a ciencia cierta. Entonces, ahí ya va un gran problema, ¿no? Y
y no las podemos comparar por el hecho de que una está relacionada con herramientas y el otro está relacionado con la comprensión de, de todos los componentes que se pueden percibir en el Internet. Y bueno, cuando analizamos estos dos componentes, a ver, la competencia digital por un lado y la competencia mediática, hay que diferenciarlo. La competencia digital se refiere a las capacidades que tiene la persona para usar, para manejar, para hacer funcionar las herramientas digitales. Ahora, si queremos hablar de que las competencias mediáticas sean las que se quieran desarrollar, no podemos esperar que éstas se desarrollen cuando en el contexto educativo lo que se desarrolla son las competencias digitales, ¿no? Entonces ahí hay un problema de enfoque, de metodología. Además, que este desarrollo o esta inserción en el currículo de competencias digitales se queda hasta cierto nivel. No profundiza más y no indaga más en el montón de herramientas que hay para producir contenido y para producir un contenido específico, verídico, comprobado y que no sea manipulativo. Entonces, si nosotros estamos formando para que simplemente manejen las herramientas y no así para que ellos creen una información verídica y legal, ¿no? O sea, productiva, si no creamos, si no educamos para eso, estamos muy lejos de lo que es una persona competente mediáticamente. Entonces ahí surge eh, esa, esa disruptiva, ¿no? De que no es lo mismo competencia digital que competencia mediática. ¿Y usted cómo sugeriría que se pueda introducir las competencias mediáticas al currículum educativo a partir de su experiencia, licenciado? Yo creo que para introducir las competencias mediáticas en el currículum base tenemos que primero tener en cuenta que estas competencias no es simplemente meterlas en una materia y ya, no. Las competencias mediáticas se tienen que desarrollar en todo el proceso educativo. Y para que se logre desarrollar en todo el proceso educativo de todas las materias que hay, se debe cambiar la metodología. O sea, si no partimos por una metodología capaz de insertar las competencias mediáticas, es muy difícil que eduquemos como, como tal en competencias mediáticas, ¿no? Entonces, ahí surge la necesidad de crear una metodología específica para poder educar eh, e intentar alcanzar el desarrollo tecnológico que está centrado o está creciendo cada vez más con el entretenimiento. Entonces, la educación como tal tiene que meterse a ese crecimiento que está teniendo la tecnología y crecer junto con él. Y se ha empezado a dar ya hace mucho tiempo, pero esto a nivel internacional. Pero si hablamos de Bolivia, en la currícula no está inmerso, no se pretende educar a través de la tecnología, ni tampoco se pretende generar personas que difundan este tipo de contenido digital pertinente, adecuado, eh, para brindar información real. Entonces, ahí surge una manera de cómo introducir.
se podría introducir uno cambiando la malla, no, la metodología, y una metodología que pretenda, uno, insertar estas habilidades necesarias como, para la competencia mediática, para esta competencia mediática se debe desarrollar un lenguaje, se debe desarrollar una comprensión tanto sintáctica como semántica, de las oraciones, de lo que se va a expresar, y también se necesita tener en cuenta qué tipo de parámetros se van a ver en eh, en la creación de un contenido. Entonces todo esto, esta metodología que integra muchos pasos para generar a personas capaces de ser llamados competentes mediáticos, necesita primero de capacitar a quienes van a enseñar, ¿no? Porque sucede lo mismo. ¿Verdad? ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a través de un enfoque por competencias si no se les enseña y se los evalúa también a los docentes con este enfoque? ¿No? Entonces, se debe enseñar a los docentes primero, y eso hay que ver, eso tiene que entrar en la malla curricular, tiene que ver ese paradigma y este cambio metodológico para poder insertar y crecer y educar y aprender a través de las competencias, o sea, con el uso de las competencias mediáticas, ¿no? ¿Y considera usted importante el diagnosticar el nivel actual de las competencias mediáticas en la población y en los docentes? Qué bien que me menciona este punto del diagnosticar, ¿no? Porque, a ver, si queremos cambiar una metodología, si queremos generar un cambio en en la, en todo el plantel estudiantil, primero debemos de saber qué tanto conocen, o sea, qué tan informados están en competencias mediáticas. Y si las personas y los estudiantes tienen el, el desarrollo de estas habilidades, si las han aprendido como nativos digitales que son, si los docentes tienen, y si la población en general. Entonces esto implica que se crea un instrumento evaluador en el cual se indague el nivel de competencia mediática que tiene la persona. Y esto tiene que darse en tres niveles, ¿no? En el nivel inicial, en el nivel de niños, en el nivel de adolescentes, en el nivel de mayores. Tiene que ser dividido por edad. Esto en tanto al desarrollo humano, el desarrollo cognitivo que hay. Entonces, debemos crear una herramienta que nos permita medir de cierta manera, ya sea cuantitativa o cualitativamente, las competencias mediáticas. ¿Y por qué es tan importante? Porque si nosotros queremos generar un cambio, tenemos que saber qué vamos a cambiar y hasta dónde queremos cambiar o en qué medida se debe cambiar. Porque cuando vayamos a evaluar, vamos a saber qué partes, qué habilidades son las que más necesitan refuerzo a nivel general, si hay algún tipo de población que necesita refuerzo en el área de, por ejemplo, del lenguaje, o en el área de interpretación, o en el área de la valoración, o en el área de la producción. Entonces, son estas áreas y dimensiones que deben estar plasmadas en estas herramientas que, que nos permitan evaluar las competencias mediáticas, ¿no? Esto para tener una base en el cual se pueda justificar que es necesario un cambio. Entonces, esto del diagnosticar es un punto fundamental
para crear una nueva metodología o un nuevo paradigma. ¿Y por qué es importante que los docentes estén comprometidos con este movimiento? Y desde luego que tienen que estar comprometidos. A ver, siguiendo con este proceso, ¿no? de cambio que queremos con respecto a la formación de competencias mediáticas, primero hay que llegarles, así vulgarmente hablando, ¿no? Hay que llegar al sentimiento, a la emoción del docente, haciéndoles dar cuenta lo muy atrasados que estamos con respecto al crecimiento educativo a través de los medios y lo avanzadísimo que están otros países y más aún lo mucho que crece la tecnología y la libertad de expresión en estos medios. Entonces, es hacer darles cuenta a los docentes que si no formamos, si no inculcamos en nuestros estudiantes estos valores de análisis, de procesamiento, de valoración, de toda la información que ven diariamente, que está en el entretenimiento mediático, ya sea en la televisión nacional, ya sea en los canales de su interés, o sea, porque el entretenimiento en sí ha generado que la humanidad sea capaz de ver información de todo lado. Entonces, eso confunde, eso hace que la cultura, que la manera de vivir de una persona pueda ser tergiversada de una manera errónea y que sea dañino para su desarrollo personal. Entonces, eso es lo que ellos tienen que darse cuenta. Tienen que comprometerse a generar un cambio en los estudiantes, pero un cambio a partir de un ejemplo de ellos, ¿no? De que ellos mismos se den cuenta cuánta información consumen, cuánto le creen a esa información y cuánto tiempo se han dado ellos mismos para verificar si esa información es real o si es precisa, ¿no? Entonces, hay parte el compromiso de estos docentes, de todos los docentes para ellos mismos y para el desarrollo y el aprendizaje de sus estudiantes, porque ellos están comprometidos con educar y con enseñar de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, tal vez muchos no se han percatado de lo dañino que puede ser este impacto para los niños, sobre todo en la influencia mediática, porque los medios manipulan los canales de televisión, los programas, todos tienen una intención, quieren generar un cambio. Ellos sí han utilizado la tecnología y la repartición de la información en los medios con una intención de generar algo en los que ven, ¿no? Ahora, los que crean este tipo de aplicaciones, por ejemplo, como los juegos de Free Fire, Fortnite, Call of Duty y inmensidad de juegos que están centrados en la violencia y en el entretenimiento, en el cada vez ser más normal la vulgaridad, las malas palabras, la muerte. Entonces, si la tecnología está así de degradada y está al alcance de la mano de los niños y de la población en general, entonces la humanidad va a ir en decadencia, en degradación valórica, en degradación cultural, ¿no? Entonces, ahí
tienen que comprometerse a no dejar que esta información que viene y va, no absorba en totalidad a sus estudiantes y no les dé una idea equivocada de lo que de verdad está generando en ellos, ¿no? Entonces, eso es un punto bien importante. El compromiso de los docentes, y no solo de ellos, también de los padres de familia, también de los trabajadores, de las personas en general, que debemos preocuparnos por esta influencia que hay y darnos cuenta cuánto nos influye a nosotros mismos todo el contenido que vemos, ¿no? Entonces es importante comprometerse. Bien, última pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones y las oportunidades que ofrecen las competencias mediáticas? Y bueno, ¿no? En este sentido de las dimensiones de las competencias mediáticas, vemos principalmente, creo que son seis dimensiones, si no me equivoco, donde una habla sobre el lenguaje. Ahora, en el lenguaje nos referimos al análisis tanto sintáctico como semántico de la información. ¿A qué nos referimos con sintáctico? A la estructura, nos referimos a la estructura de lo que estamos diciendo. Si lo que se habla, si lo que se expresa tiene un sentido y una coherencia de oración lógica, ¿no? Y la semántica ya se refiere más a la comprensión o a lo que se da a entender cuando se expresa una oración o una palabra. Entonces, cuando se crea un contenido mediático, un video, por ejemplo, o un audio o algún producto digital, siempre lleva un lenguaje y un lenguaje que va a ser interpretado por a quien que lo va a ver, donde se va a valorar los códigos, donde va a haber un análisis del mensaje que se quiere dar, ¿no? Entonces, el lenguaje permite, para el que está realizando esto, permite expresarse. Y esta expresión tiene que ser de una manera estructurada, de una manera locuaz, entendible. A eso se refiere. ¿Ya? Y teniendo en cuenta que estas dimensiones son las que se van a tomar en cuenta para el desarrollo de los estudiantes, del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, ellos deben desarrollar un conocimiento específico sobre la dimensión de la tecnología. Ahora, al hablar de tecnología nos referimos al uso de las herramientas técnicas o específicas para lograr algo. Entonces, en el desarrollo o en el crecimiento de la tecnología como tal, la persona o el niño tiene que ser capaz de comprender el valor que tiene esta información y comunicación a través de la tecnología. Entonces, en esta dimensión es donde nos centramos en la interacción entre estas herramientas digitales con su uso para algún objetivo específico. Entonces, ¿qué se debe desarrollar? Queremos desarrollar una actividad o una actitud de curiosidad al manejar esto para extender sus habilidades de uso en estas herramientas y su aplicabilidad, motivar a aplicar estas herramientas en diversos campos, ¿no? Es decir, que si alguna herramienta está especificada solo para un juego, se tiene que incentivar a que esta herramienta puede servir más que solo para un juego, porque puede servir como un estimulador cognitivo,
porque a través de juegos podemos estimular diversas áreas del cerebro para generar un aprendizaje, por así decirlo. Entonces, para eso necesitamos un conocimiento tecnológico que va del uso de estas herramientas, ¿no? Ahora, otra dimensión que tenemos es la de procesos de recepción y de interacción. Con respecto a los procesos de interacción y de recepción, nos referimos a la manera en la que los estudiantes perciben la información y, a ver, otro punto, otra dimensión es la de los procesos de recepción y de interacción que hay con estas herramientas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser capaces de desarrollar en las personas este autocontrol en cuanto al manejo constante de estas herramientas. Ya porque tengamos en cuenta que las herramientas tecnológicas, las aplicaciones y los medios en general están para entretener, porque con eso generan más ingresos y entonces ese es su enfoque de ellos, ¿no? Su meta es entretenernos. Entonces, si nosotros como docentes no enseñamos a autocontrolar eso, a medir su tiempo para no perderse en el entretenimiento y tener en cuenta que la vida es más allá que solo la pantalla, que la vida necesita de interacciones reales, de juegos físicos, de movimiento. Entonces, ahí va lo de la recepción de la información y de la interacción. Pero ¿cómo relacionamos estos dos puntitos? Con que si nosotros no administramos nuestro tiempo, no recibimos esta información de una manera adecuada para procesar la información y no interactuamos con estas aplicaciones y herramientas de una manera controlada, pues va a generar primeramente un desarrollo bajo del aprendizaje en sí. Otro va a generar demasiada distracción. Entonces, nosotros al ver esto, que las herramientas tecnológicas, que los medios y demás están dispuestos a distraernos, tenemos que ser capaces de hacer que ellos reciban esta información de una manera crítica, de hacerlos pensar, de generar esta duda, esta curiosidad sobre qué hay más allá de la información que están enviando y cómo yo interpreto esa información, cómo interactúan con la información que se les está dando. Hacerles dar cuenta que muchos de los juegos que juegan generan un impacto negativo a nivel emocional, que los mantiene más irritados, los mantiene más perdidos, como que juegan con sus emociones, ¿no? Bueno, ahora está el proceso de producción y de difusión. Cuando formamos a personas con competencias mediáticas, son personas que tienen que ser capaces de generar un contenido mediático, pero bien estructurado, ¿no? Bien fundamentado, bien hecho, bien elaborado. Entonces, para eso se ven dos puntos importantes, que son la producción, que es cómo van a realizar y a través de qué herramientas van a crear su contenido o su expresión de información por el Internet, y la difusión, que la difusión es la vía por la que se va a difundir, ¿no? En este caso es el Internet, pero a través de qué herramienta, de qué plataforma, en qué formato. Entonces, estos puntos son los que se deben enseñar a los estudiantes
ya prácticamente a generar ese contenido. Entonces, cuando hablamos de producción, se tiene que tener en cuenta el contenido que se va a dar, los materiales que van a ser necesarios para esta construcción o esta impartición de información y los procesos que van a llevar para editar o para formar y generar un producto mediático, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces los docentes de preparar a los estudiantes en producción y difusión. Ahora, hay otro punto que es la de la ideología y los valores. Esto es importante. El punto anterior, que es lo de la producción y la difusión, tiene que ir enmarcado en un ámbito macro que es la ideología y los valores. O sea, los niños, los estudiantes, todos en general, vienen o viven en una cultura, en una coyuntura biopsicosocial, ¿no? Entonces esta coyuntura de la sociedad en general los forma, les crea un criterio. Ahora, cuando uno pasa mayor tiempo bajo la influencia de la tecnología y de la información que es tan diversa, se van a dar cuenta que estos niños no tienen una integración sobre su cultura en sí, porque son multicultural, porque tienen la información de varias culturas, de varias maneras de vida, de varias formas de expresión. Entonces, eso es lo que hay que controlar, que en toda la información que ellos vean, tienen que valorar qué tipo de ideología llevan, de pensamiento, de formas de ver la vida. Entonces, esos puntos, cuando a estos niños se los conduce para que sea algo más enterado y más consciente de toda esta diversidad que hay, y que tiene que él saber a cuál pertenece, entonces se debe hacer una parada, ¿no? Y decir, a ver, analicemos y pensemos qué valores tengo, a qué ideología yo me rijo. Y esto generalmente se da en un proceso de la adolescencia, ¿no? Y ya donde hay más razonamiento, donde hay más cuestionamiento. Entonces ahí es donde un punto preciso para ahondar en esto de la ideología y los valores. Claro que los valores se crean desde el hogar y desde que se nace, ¿no? Entonces ahí ya toca pedir a los padres de familia, a la población en general, en ver su influencia hacia los que les rodean. Ahora, hay una última dimensión que es la de la estética. Si vamos a hablar de una producción, de un producto mediático, y que este producto mediático sea bien estructurado, bien pensado, que tenga un contenido, que tenga un guión, que ya tenga un medio por el cual se va a difundir, que esté en base a unos valores bien definidos. Entonces todo esto además debe estar acompañado de la estética, y la estética es algo que está bien presente ya en todo, ¿no? En todos los medios de comunicación, que la estética es parte motivadora, es parte llamativa de lo que se quiere expresar, ¿no? Entonces ese es un punto interesante. Y eso sería las dimensiones que hay en las competencias mediáticas, que se debe
desarrollar. Bueno, licenciado, muchas gracias por su participación. Ha sido un placer tenerlo acá en esta reunión, en esta entrevista, y espero que le vaya muy bien. Y así finalizamos. Espero que les haya gustado la entrevista, que la información haya sido pertinente y de su agrado. Y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.